Hola, bienvenido o bienvenida a mi podcast, Social Tech. En esta ocasión contamos con una profesional de la psicología que atiende diariamente a menores y sus familias y en particular dedicando mucho tiempo a trabajar con el uso de las pantallas. Nos va a dar claves de competencias digitales que requieren los menores y también las profesionales para esta intervención, cuáles son las situaciones que más habitualmente se encuentra en sus atenciones y algunas otras cosas que os animo a escuchar con atención. Este podcast promete ser muy interesante, no solo a nivel profesional, sino también personal, en particular aquellas personas que tenemos peques en casa. Así que vamos con el pod. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Sara, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, es mutuo. Y nada, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿quién es Sara Arteaga? Cuéntanos. Bueno, pues soy psicóloga general sanitaria, estoy especializada en infancia, adolescencia y familia. Además tengo certificación en disciplina positiva para familias y bueno, también soy experto en trauma y apego. Y bueno, actualmente soy la responsable del área de infancia, adolescencia y familia de 2 centros de psicología, que son centros privados. Y además pues doy formación. Muy bien, ya os contaremos porque de hecho tenemos una formación conjunta que tiene mucho que ver con el podcast de hoy, pero eso lo dejamos para luego. Nada, lo primero que te quería preguntar es, bueno, pues en esta labor tuya, el día a día, que imagino pues infancia y adolescencia hoy en día, la tecnología, la influencia que está teniendo, ¿qué te estás encontrando en consulta? ¿Qué es lo que principalmente tienes que trabajar? ¿Cómo está afectando las pantallas al día a día? Bueno, cuéntanos un poquito por ahí. Vale, muy bien. Pues mira, yo lo que actualmente te diría que sigue siendo un poco raro el encontrarme como motivo de consulta, digamos, principal, un mal uso de las tecnologías. Es decir, no me suele venir la familia diciendo, oye, venimos porque tenemos un problema con límites respecto a la tecnología, pues abuso de tecnología por parte de mi hijo o de mi hija, pero te diría que en el 95% de los casos al final acaba siendo una rama de esos motivos de consulta principales, que suelen ser pues, problemas sociales, familiares, por supuesto emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final las tecnologías afectan directamente sobre todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, es decir, que a día de hoy lo trabajo prácticamente casi siempre, ¿no? en todos los casos de menores. Sobre todo me suelo encontrar problemas en lo que para mí son las 2 bases, digamos, de la educación digital, que es, por un lado, las competencias digitales y, por otro lado, las competencias emocionales. Entonces, si nos vamos primero a las competencias digitales, suelen pasar como 3 cosas, ¿no? La primera es que lo que veo es que cada vez acceden a las tecnologías antes, ¿vale? Y esto, sobre todo a ciertas edades, es muy peligroso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la recomendación, además tajante, yo en esto soy muy tajante, ¿no? De los 0 a los 3 años es 0 pantallas. Cuando digo esto, se me suelen echar un poco encima, ¿no? Porque sé que a día de hoy es poco realista, porque no se suele hacer, ¿no? Papás y mamás de estas edades miramos para otro lado cuando dices. No sé, soy consciente. Estoy de acuerdo, pero... Es que, a ver, la base es que los bebés no necesitan las tecnologías, necesitan a sus figuras de apego, necesitan jugar, que es su manera de comunicarse, de aprender, de vivir, ¿vale? Y necesitan la naturaleza, o sea, no necesitan la tecnología, ¿no? Vale, pero sí, me dices, bueno, es que me resulta muy difícil no tirar de ello en ciertas ocasiones. Importante que se tenga la información, luego cada familia decide, ¿vale? Y en base a eso no es lo mismo, por ejemplo, el que yo diga, joder, le voy a poner un ratito los dibujos mientras hago la cena, porque es que si no, esto es imposible, ¿no? Que mi bebé está llorando y entonces le doy esto porque se va a callar. Es decir, el objetivo a corto plazo lo vas a conseguir seguro, porque se va a callar, ¿vale? Pero, ¿qué está pasando ahí y qué puede pasar a medio o largo plazo?
pues que no está aprendiendo, primero, ni a identificar la emoción, no le estás validando la emoción y, por supuesto, no le estás regulando la emoción ni le estás enseñando a regular esa emoción. Ujú. Por lo tanto, lo más probable es que recurran a eso a futuro. Es decir, Ya. es habitual también que los adultos y adolescentes y demás utilicen las tecnologías pues, para anestesiar un poco las emociones, ¿no? Y no quiero sentir esto, entonces cojo esto que me entretiene, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, me encuentro algún caso, ¿no? Te diría en este caso una niña de 6 años, ¿no? Que accede a TikTok, ¿no? Acceder a contenido de TikTok sin ningún tipo de supervisión y a veces incluso con supervisión, ¿vale? Sí. A cierto tipo de contenido, véase, por ejemplo, bailes en los que están totalmente hipersexualizadas las niñas, Sí. Adolescentes y mujeres. Uh-huh. El que repitan esos bailes, que los imiten, etcétera, etcétera, en alguien que es tan vulnerable como una niña de 6 años, me parece muy peligroso. Uh-huh. Entonces, como te decía antes, creo que hay que tener esa información, en base a esa información ya decides, ¿vale? Pero diría que, sobre todo, cuando en los primeros años de vida, al menos tener la máxima de cuanto menos mejor, ¿vale? Uh-huh. Luego es verdad que incluso a nivel escolar se suelen introducir las tecnologías, ¿no? En infantil, por ejemplo, ¿no? No es necesario tampoco, en infantil no se necesitan y se justifica mucho con la cosa de es que cuanto antes accedan a las tecnologías, antes van a estar preparados y tal y cual, ¿no? Claro. El otro día leía una frase de Ortega y Gasset, que no sé si te la voy a decir literal, ¿vale? Pero más o menos viene a decir... Y si no, vale. Da igual. Si no, lo miráis. Que viene a decir que el relacuajo no es mejor sapo porque lo saques del agua prematuramente, ¿vale? Ajá. Entonces, es un poco esto, ¿no? Es buena. Creo no sé que... si de Ortega, pero es muy buena. Creo que hay que tener mucho esto en cuenta, ¿no? Entonces, te decía que había 3 cosas en cuanto a las competencias digitales. La segunda que más me encuentro es que cuando... Te voy a interrumpir un segundo, sí. Porque sobre la primera me voy a quedar con la anestesia de las emociones. Uh-huh. Parece muy interesante y además esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? El cómo, a la inversa, ¿no? O sea, cómo hay gente que a día de hoy no puede estar sola. Uh-huh. No puede estar consigo misma, con sus pensamientos, se agobia muchísimo. Esto me lo han narrado incluso pues, chicas de 20 años en la universidad, alumnas, que dicen, no, es que yo prefiero estar con la música, pero estar con mis amigas, pero encontrarme conmigo misma me cuesta, ¿no? Y me parece súper preocupante y significativo a día de hoy, ¿no? Totalmente. Además es que es así y es de lo que más me encuentro, ¿no? Sobre todo en este caso también en adolescentes. Es súper habitual, ¿no? Que recurran a las tecnologías para no escucharse, ¿no? Por decirlo de una manera. Claro. Y es esencial. Y te diría, y te lo llevo siempre también a los adultos, ¿no? Porque creo que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de conciencia de todas estas cosas justo para poder transmitírselas a ellos, ¿no? Uh-huh. Y para dar ejemplo, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, qué importante es pararse de vez en cuando, ver en qué punto nos encontramos, qué es lo que queremos, si estamos cumpliendo los valores que nosotros queremos seguir, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de seguir en esta rueda, ¿no? De trabajo, tal, sí, entonces... Hámster, ¿no? Eso es, llego a casa y me pongo en las redes o me pongo una serie y desconecto y chimpún, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Y otra cosa que has dicho, que esto ya es más chascarrillo, ¿no? Pero... cuando tenía 17 años fui monitor en un campamento, antes de ayer, y había una cría, era un campamento de todo menores de servicios sociales, ¿no? Familias que son atendidas en servicios sociales. Me acuerdo que nos llamó mucho la atención una cría de 6 años, pues que justo al nombre de esa edad también, se subía a una mesa y hacía bailes que ahora mismo llamaríamos tipo reggaetón, ¿no? Digamos así, como hipersexualizados, etcétera, ¿no? Llamaba muchísimo la atención, de hecho era un caso que luego, pues con informes, etcétera, los padres regentaban un bar y en ese bar, pues la cría era lo que lo veía, pasaba más tiempo del debido, etcétera, ¿no? Claro, ahora todas las niñas hacen ese tipo de bailes y todos los niños, evidentemente, ¿no? Y cómo eso que estás comentando, la influencia de lo que están viendo en medios como TikTok, y cómo
Musical.ly, el premio Sí. de TikTok, era la herramienta que le dejaba el móvil a los críos de 7-8 años, hace unos años, papás, mamás, y veías a un montón de críos haciendo los bailecitos y tal, y cómo ha evolucionado, ¿no? Es preocupante. Bueno, hablabas de 3 puntos, te he cortado. Sí, nada, no el te preocupes, segundo, cuéntame todo lo que en cuanto a quieras. competencias digitales. El segundo es un poco que como que se entrega al dispositivo sin enseñarles esas competencias digitales, ¿no? Se presupone que este bulo, ¿no? de lo de los nativos digitales, ¿no? Y que Total. nacen ya prácticamente sabiendo porque tienen la tecnología desde que nacen, ¿no? Y no es así. Entonces, en esto, mira, te pongo un ejemplo así de algo como muy técnico, ¿no? Uh-huh. No suelo con niños menores, no sé, como de 11, 10 años, hacer sesiones online, ¿sabes? Las hago presenciales porque sí que a mí me dificulta mucho, ¿no? Porque yo trabajo mucho a través del juego, a través de los cuentos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, el online como que no enganchan igual, veo que se distrae mucho y demás. Pero hay en ciertas ocasiones en las que sí que lo hago, pues por ejemplo, porque vivo fuera de Madrid, fuera de España. Que este es el caso que voy a hablar, ¿no? De una niña de 12 años que, bueno, le planteé una dinámica, ¿no? Y le dije, ¿tienes un folio y un lápiz? Y me dijo, sí, lo tengo aquí. Y yo, claro, no la veo. O sea, no la veo lo que está haciendo, ¿no? Y entonces le dije lo que tenía que hacer y tal. Cuando terminó me lo enseñó. Me llamó mucho la atención que al enseñármelo me enseñó el iPad. O sea, no, en lugar de utilizar Claro. el folio, ¿no? Sí. Utilizo el iPad con el Apple Pencil, ¿no? Y entonces le dije, ay, pues mira, ya que lo has hecho en el iPad, pues mándamelo por email, ¿sabes? Te mando por aquí por el chat de mi correo electrónico y me lo mandas. Y no sabía juntarlo. O sea, lo primero, no sabía crear el archivo en sí, ¿sabes? Desde donde lo había hecho, ¿vale? Y no sabía juntarlo. Tuvimos que apañar un poco de que al final hizo foto con el móvil a la pantalla, ¿no? Y me lo mandó por WhatsApp. O sea, bueno. Sí. Entonces es como, tiene un iPad. Y tiene un iPad, yo sé, desde hace ya unos 3 años, por lo menos. Yeah. Entonces, no sabe utilizar muchas de las cosas que me parecen básicas, ¿vale? Uh-huh. Y luego otro ejemplo, en este caso es de un niño, ¿no? De 8 o 9 años, creo que tenía por entonces. Y bueno, pues los padres decidieron darle un teléfono móvil porque pues necesitaban tener comunicación con él. Pues ya empezaba a ir al cole solo, etcétera, etcétera. Y bueno, se lo dieron con acceso a internet, ¿no? Entonces, a la semana siguiente de darle ese acceso a internet en el móvil y demás, me vino con una cara larguísima, ¿no? Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y lo que le había ocurrido es que había enviado un audio, ¿no? En privado, entre comillas, digo entre comillas, en privado por WhatsApp a un amigo, ¿no? Y este amigo, pues lo había reenviado a más amigos, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el transmitirles qué es la privacidad, ¿no? En Internet nada es privado. En Internet todo es público. Entonces, todo, claro, le tuve un poco que transmitir eso, ¿no? Que tuviesen muchísimo cuidado porque realmente todo lo que envíe, por mucho que piense que es una conversación privada, por mucho que piense que esa persona que tiene delante es su amigo del alma y tal, no sabemos dónde puede acabar eso. Es que incluso alguien le puede coger el móvil a esa persona y escuchar el audio. O sea, entonces, en Internet nada es privado, todo es público. O sea, y además yo creo que ahí que a veces la gente no es consciente de que cuando hablamos de Internet incluye cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a Internet. Por tanto, cualquier cosa que esté en tu teléfono potencialmente puede pasarte esto, ¿no? Exacto. Que se filtre esa información, que se filtre esa foto que tú no querías que nadie viese, etcétera, ¿no? Entonces, desde el mismo instante en el que lo generas con un dispositivo conectado, ya estás en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Eso. Y el tercer punto de las competencias digitales sería todo el tema de las normas, límites, ¿no? Y buscar ese equilibrio entre supervisión y control. O bien entregan también dispositivos sin definir muy bien esas normas y esos límites que son esenciales, porque es que estamos hablando de que los menores todavía no han madurado lo suficiente, por ejemplo, en todo el tema de control de impulsos. Es decir,
la parte que tarda más en madurar del cerebro es la parte prefrontal, ¿no? Que es donde están todas las funciones ejecutivas. De hecho, se dice que no terminan de madurar hasta los 26 años, o sea que ahí... Algunos tardamos más. Sí, efectivamente. No quería decirlo, pero sí. Y entonces, o sea, no les podemos pedir que ellos, o sea, darle un dispositivo y, bueno, tú te controlas. Tú ya sabes que no deberías estar mucho tiempo. O sea, la pérdida de la noción del tiempo, pues es que la experimentamos nosotros, es que nosotros mismos, o sea, te metes ahí y llega un momento que dices, ¿qué hago aquí? Lo primero que hago aquí, que no te has dado ni cuenta de que has cogido el móvil de forma automática, ¿no? Y das vueltas y vueltas y te pierdes la noción del tiempo totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a pasar a un menor que ni siquiera tiene esa parte ya madurada, ¿no? Sí, el otro día en el pod número 1 con Lara comentaba, hablando sobre TikTok en un momento dado, que es esa red en la que puedes empezar a las 5 de la tarde y de repente son las 8 y dices, ¿qué ha pasado? Sí. y pierdes esa noción del tiempo. De hecho, los adolescentes en especial, y son capaces de reconocer que TikTok, es la red social en la que más pasan tiempo, o justo por eso, ¿no? Porque al final son contenidos sin parar. Sí, es una dinámica. Es que te puedes tirar ahí. Y entonces, en cuanto al equilibrio que decía del control y la supervisión, suele ser muy habitual, por ejemplo, instalar una aplicación de control parental y chimpún. No es suficiente. Control versus educación, ¿no? Sí. Entonces, no es para nada suficiente. O sea, aparte de entregar un dispositivo y, como decíamos antes, te sientas, ¿no? Le explicas, vas a ajustes de cada una de las aplicaciones, tal, o sea, tienes que hacer un ejercicio de enseñar realmente a utilizar ese dispositivo, ¿no? Más allá de eso, supervisión no es estar, ojo, Izor, todo el rato gacheto cuello aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? ¿Sabes? Y todas estas cosas. No, ¿vale? Pero sí tienes que estar atento, ¿no? Supervisión también supone preocuparte y ocuparte, ¿no? De cuáles son sus intereses, ¿no? Que hay veces que nos puede costar, ¿no? Porque dices, joder, es que ven cada cosa, ¿no? Pues no entiendo por qué ven vídeos de gente jugando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues porque les gusta, porque en parte aprenden, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? A mí me pasa también en consulta que pues siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué series y qué películas les gusta? Y muchas veces me las veo para intentar pues conectar con ellos. Trabajo muchísimas cosas a través de los contenidos y tal, pero claro, hay veces que me toca verme cada serie y cada película. Sí, me imagino. pero yo creo que esto que dices es muy importante, ¿no? Y creo que también es extensible en las redes sociales. Sí. O sea, no puedes criticar TikTok si no has sufrido un rato de TikTok. De hecho, el contexto de lo que te comentaba antes era por esto, ¿no? O sea, tienes que entender la idiosincrasia de una red social, cómo funciona, qué tipología de contenidos, cuál es el movimiento, ¿no? Cómo funciona la interfaz, qué ves, qué te sugiere, cuántos anuncios hay. Todo eso es lo que te va a hacer entender esa plataforma que puede suponer o que no, ¿no? Hablar de forma vacía sin haberla visto nunca, pues es arriesgado, ¿no? Porque de hecho, pues muchas plataformas, o sea, TikTok no es de bailecitos, o sea, tiene mucho contenido muy interesante, formativo, etcétera. Además, con una habilidad de creador, de sus creadores descomunal, ¿no? De que en un tiempo súper limitado son capaces de aportar valor, ¿no? Luego también hay muchísima porquería, está claro, ¿no? Entonces, bueno, esto también... No, pero también es una posibilidad educativa, ¿no? Y de aprendizaje, el sentarte con ellos y ayudarles con ese pensamiento crítico, ¿no? De las cosas los contenidos que ven, tanto, pues por ejemplo, en redes sociales como TikTok, como series y películas, como te decía antes, ¿no? Es decir, que puedas dialogar con ellos, que puedas ver esas series también con ellos y que eso genere debate, ¿no? Y que les ayudes con ese pensamiento crítico que es tan necesario, ¿no? Sí, además yo creo que les engancha mucho, ¿no? Esto también una forma a nivel profesional nos viene muy bien como herramienta, porque conectas muy bien en el momento en el que les hablas de cosas que estén mainstream, ¿no? Que están en el momento, que están en pleno hype, que todas estas palabrejas que hay ahora de moda, ¿no? Y le estás hablando de lo que ha pasado en la red de turno el otro día, entre 4 youtubers, entre tal, o conoces los personajes de las series que marcan aspectos importantes de su tiempo y que ocupan
importantes horas de su ocio, ¿no? Sí, sí. Entonces eso conecta muy bien y nos ayuda también esto, ¿no? No eres un ser ajeno, nos pone en una situación un poquito más horizontal que ayuda mucho a la intervención. Uh-huh. Y nada, como decía al principio, lo de la rama esta de que sale del motivo de consulta y tal, que creía que había problemas en las bases, ¿no? Que era que hemos estado hablando de las competencias digitales, y la otra rama son las competencias emocionales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo que siempre digo, que es esencial, a mí me parece que la parte más esencial de todo es educar en la realidad para el mundo virtual, ¿no? Es decir, qué importante es educar en valores, fuera ya de todo el tema de las tecnologías, educar en valores, en gestión de emociones, etcétera, etcétera, para que antes de que accedan a las tecnologías. Y una vez que acceden a las tecnologías, ojo, hay que aplicar todo ese aprendizaje a las tecnologías porque obviamente tienen otros códigos, o sea, y obviamente tienen otras repercusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengan una base en todo esto. Te pongo un ejemplo, ¿no? Con la autoestima o con inseguridades, ¿no? Cuanto mejor trabajada tengan la autoestima, más armadita la tengan, ¿no? Mejor para cuando se vayan a enfrentar a, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Uh-huh. Porque creo que en muchas ocasiones la tecnología lo que hace es potenciar cositas que ya estaban, ¿no? Es decir, un menor que ya tenía problemas de autoestima o muchas inseguridades, pues al final cuando acceda a redes sociales eso seguramente se va a potenciar muchísimo, ¿no? Porque va a estar comparándose mucho con lo que ve, con todas las personas a las que sigue, ya sean sus propios amigos como no, porque claro, sabemos que en las redes sociales en general se cuelga lo positivo, ¿no? Es como, sí, estoy bien, estoy perfecto, tal. Hay un uso excesivo de filtros, por ejemplo, que también es algo como muy peligroso, porque claro, al final si tú te ves continuamente con un filtro, ¿no? ¿Qué es lo que subes? Luego obviamente te levantas por la mañana y te miras al espejo, no ves eso, ¿no? Ves otra cosa. Cuando sales a la calle tampoco vas a ser eso, ¿no? Y es la cara que vas a tener que defender, la que no tiene filtros. Entonces, eso puede generar como mucha distorsión de la imagen, lo que se llama como dismorfia de Snapchat, ¿no? Que es el querer parecerte a ese filtro, ¿no? Sí. Pero claro, no digo que no se utilice filtros, ¿no? Pero no es lo mismo un filtro que te sube un poquito la luminosidad que otro que te pone en labios, te hace la nariz más pequeña, te pone la raya del ojo, etcétera, 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 ¿no? O sea, te distorsiona totalmente. Sí. Esa dictadura del like, de hecho, sí, que también como que se está denominando mucho así, hay muchas clínicas de estética que están mencionando cómo se ha incrementado notablemente la gente que va a operarse para asemejarse a su yo con filtro en una red social. Es que es increíble. Esto cada vez hay más noticias relacionadas con esto, ¿no? Esa falta de ese alisamiento, ¿no? Que parece que te han pasado una pisonadora por la cara, o lo que tú dices, ¿no? Que te modifica color, que te modifica tamaño de tu propia morfología, ¿no? Y es que no es real. Y si nos ponemos en la piel de los adolescentes que están en el pleno proceso de identificación e identidad, ¿no? En redes sociales construyen su avatar, ¿no? Si construyen un avatar que es demasiado diferente a su versión real, digamos, luego a ver cómo la defiendes en la realidad. Es decir, que genera muchísima presión, ¿no? Y como te decía, como muchísimas inseguridades, ¿no? Entonces, también es bastante preocupante, por ejemplo, la falta de empatía. O sea, la empatía es algo que se tiene que cultivar desde que nacen, prácticamente, ¿no? Porque la cantidad de comentarios, ¿no? El fenómeno hater y demás, creo que está un poco alimentado, ¿no? Porque al final no tienes a la otra persona delante, ¿no? Entonces, como no tienes a la otra persona delante, no ves cuál es su reacción. Entonces, como que no te haces tampoco responsable para nada, y creo que es importante acompañarles en eso, ¿no? Y darles un poquito la vuelta, ¿sabes? Que vean cómo se sentirían si eso se lo hicieran a ellos mismos, ¿no? Y a ellas mismas.
porque, vamos, o sea, está siendo muy bestia, ¿no? Eso además está siendo ahora también una temática en cuanto a redes sociales, en la verificación, ¿no? Digamos que ha levantado la liebre Elon Musk con la compra de Twitter y la implementación de la verificación, el check este azul, que antes solo te dan porque eres una persona influyente o que te empiezan a intentar duplicar la identidad porque eres conocida, etcétera. Entonces ahora lo han puesto de pago. Cuando lo pusieron de pago, pues el primer error fue que empezó a comprarlo la gente precisamente para duplicar la identidad con un check de verificación de otra persona, ¿no? Ya lo han arreglado, de hecho ahora también lo ha incorporado Facebook con todo lo que han criticado a Twitter con ese movimiento. Y claro, ahí choca la historia típica de la privacidad, ¿vale? Con el hecho de decir, bueno, es que si sé quién eres, a lo mejor no te atreves a decir según qué cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, es verdad que con la gente más jovencita, desde este discurso del... Oye, es mi opinión, ¿vale? O sea, dicen unas cosas con una falta de... Además, ya es una falta de tacto. O sea, si tú puedes decir muchas cosas y, bueno, es tu opinión, hasta cierto punto, también no te pases de... no, que me estás ofendiendo, ¿no? Pero sobre todo es las formas, ¿no? Y ese hate se nota muchísimo en redes, es descomunal, ¿no? Que no te conocen de nada y te empiezan a masacrar, ¿no? Totalmente, y es que al final es totalmente lo que dices, ¿no? Que tú puedes expresar perfectamente tu opinión, pero hay maneras de expresarla, ¿no? No hace falta ofender a la persona que tienes delante. Entonces, ante eso, la máxima es que en redes sociales o en cualquier tecnología, ¿no? No comentes nada que no comentarías a la cara. Sí, si haces eso, si piensas en eso, seguramente que la mayoría de los comentarios que hicieran no los harían, seguramente, ¿sabes? Claro. ¿Cómo crees que está, de hecho, por ejemplo, afectando es un cambio un poco de rumbo de la conversación, ¿no? Pero la polarización que está habiendo en cuanto a la información, ¿no? En redes sociales. Justo ayer estaba en clase y preguntaba yo, ¿cómo os informáis? ¿Cuáles son vuestras fuentes de información? Alumnas de 20 a 22 años. Instagram. Maravillosa fuente. Claro, les dije, no, pero digo fuentes de información. O sea, no, pero leeréis algo, o sea, quiero decir, ahí son pues, publicaciones de que pueden ser instituciones, organizaciones, lo que quieras. Sí, no, pero lo hemos todo por ahí. Y otra, no, noticias de Google. Digo, pero noticias Google, ¿te refieres a Google Now? Esto que en los móviles Android te mueves a la izquierda y te aparecen noticias recomendadas, entre comillas. O sea, la gente entiende a día de hoy el nivel de personalización de los contenidos, buscando la retención porque estas plataformas viven de la publicidad. ¿Esto se entiende? Entonces, ¿cómo les está afectando esto a menores, ¿no? A gente que todavía ni siquiera tiene unas ideas muy asentadas, maduradas, a nivel político, a nivel socioeconómico, a nivel ideológico, ¿no? ¿Cómo les puede afectar? O si estás viendo ya situaciones incluso de posicionamientos como en caminos radicales, por así decirlo. Sí, eso está pasando y creo que también vuelve a ser una de las cosas como esenciales a trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Porque, vuelvo a decir, si nos pasan los adultos, porque es que al final el contenido que nos sale siempre es un poco el mismo, ¿no? Es como un cuello de botella, ¿no? ¿Cómo no les va a pasar a ellos? Ellos que son menores, que para mí, para todo esto que estamos hablando un poco, los podríamos considerar como una población vulnerable, ¿no? Por lo que te decía de que no tienen la maduración suficiente como para hacer ciertos ejercicios de conciencia, ¿no? Hacer esos pensamientos críticos que hacemos o deberíamos hacer los adultos, ¿no? El enseñarles a pararse, ¿no? Cuestionar esa información que están recibiendo, informarse de esa otra parte también, ¿no? Uh-huh. Escuchar, ¿vale? Y creo que esto justo les está influyendo en lo que hablábamos antes de transmitir las opiniones. Cuanto más polarizas, más se radicalizan, efectivamente, y más suelen expresar este tipo de cosas, ¿no? Si se radicalizan más en contra están de la otra parte, ¿sabes? Uh-huh. Entonces claro, se pueden llegar a volver como más agresivos respecto a esa parte, ¿no? Que es como cuando notas mucha confrontación, ¿no? O sea, yo llevo un tiempo publicando en TikTok, sobre todo por experimentar, ¿no? Y ves que generalmente por perfiles y tal, la sensación es que es gente bastante jovencita
y si analizas las estadísticas, generalmente es gente jovencita. Y claro, los comentarios están súper polarizados, o sea, es como una temática X y es como tiene una visión absolutamente contraria o absolutamente a favor, pero ves pocas reflexiones de buscar puntos medios, de buscar grises, No, es complicado esto. Eso sí, voy a dar un halo de esperanza, ¿no? Porque sí que... O sea, sí. Sí que hoy en día me encuentro, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Menores pues que me traen un poco a consulta su preocupación porque se dan cuenta, ¿no? De, pues es que este contenido es que me hace sentir muy incómodo este comentario, ¿sabes? O este tipo de publicación me parece machista. O sea, que digo que sí que están, al menos algunos de ellos, como cultivando ese pensamiento crítico, ¿no? Y esa parada de cuestionar un poco lo que están viendo, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Entonces hay que echarles un cable con todo esto. Luego creo que otra cosa muy importante en relación a que hablamos de las opiniones también y todo eso, es que hay que enseñarles a cuáles son las consecuencias, ¿no? de sus actos, ¿no? Porque habitualmente los adolescentes pues, no tienen, sin ir más lejos, la misma percepción de riesgo que tenemos nosotros. Y muchas veces consideran que, bueno, esto no pasa nada, ¿sabes? Porque haga un comentario o tal, ¿no? Y me encontré un caso, de hecho, bueno, aparte de este caso que voy a comentar, para que no se me vaya, respecto a las opiniones, creo que es importante tener esa responsabilidad afectiva, ¿no? De, es que puedo hacer daño a una persona. Para eso hay que tener empatía. Entonces, pues, decía que es que el trabajo aquí de las competencias emocionales es básico, ¿no? Entonces, el caso que me encontré es de un adolescente de 15 años, ¿no? Que se creó un perfil falso y a través de Instagram, de directos, ¿no? Pues empezó a escribir a una chica de clase y a mandarle lo que él decía que eran bromas, ¿no? Bromas que al final rozan el acoso, ¿vale? Entonces, el padre de la menor que estaba recibiendo ese tipo de mensajes vio esos mensajes, denunció a policía, vieron la IP, ¿cómo se dice? Registraron la IP o siguieron la IP, vamos, la descubrieron. Sí, la rastrean. Eso es, la rastrearon, que no me sabía la palabra. Y apareció la policía en el colegio. O sea, claro. Que no suele pasar, pero pasa, porque sí que puede tener repercusiones legales, ¿no? Y el menor me decía, es que era una broma. Es como, claro, es que a lo mejor era una broma para ti, pero para esa persona no, para empezar, ¿no? Y luego que, aunque sea una broma, eso puede tener una repercusión, ¿no? Pero de verdad no tenía, o sea, tenía cero conciencia de que fuera responsable de algún tipo de daño sobre esa menor. Yeah. Y como en este caso, seguramente habrá un montón, ¿no? Sí, total. Como que se piensan que, pues, utilizando además tu perfil, sabes que no es el mío, suplantando identidad. Esto está siendo muy peligroso, especialmente con el ciberbullying, obviamente. Como la responsabilidad también de quien lo comparte, ¿no? O sea, te llega un contenido de este tipo, si lo compartes, también estás cometiendo un acto cuanto menos imprudente y además ilegal, según los casos, ¿no? Totalmente. Entonces, relevante. Vale, resumiendo un poco lo que hemos visto, me parece fundamental lo que has comentado de competencias digitales, de que rompamos ese mito que todavía hay mucha gente que le tiene. No es que lo defienda, realmente no es que hayan leído a Mark Prensky, que en 2001 habló de los nativos digitales, sino que lo ha oído y lo utiliza, ¿no? Como diciendo, bueno, es que nacen rodeados de tecnología, pero no se aprende el uso y la aplicación de esa tecnología por ciencia infusa. No. Esto está claro, ¿no? Entonces, competencias que tengan que ver, yo ahí siempre hablo del marco de competencia digital de la Comisión Europea. Sí. Bueno, competencias básicas de gestión de la información, búsqueda, recogida de información, etcétera, la privacidad fundamental, la gestión de la identidad digital, habilidades a la hora de crear contenidos, si tienen habilidades, la netiqueta, la asertividad y la empatía que tengas a la hora de comunicarte digitalmente, y luego todo lo que tiene que ver también con la identificación de lagunas, etcétera, ¿no? Bueno, esto como punto uno que has destacado me parece importante, la gestión emocional y el aprendizaje y el desarrollo de esta gestión emocional también me parece fundamental. Y en esta línea, y cambiándote un poco el orden, me gustaría preguntarte qué
ves que es interesante orientado a profesionales, en este caso, en qué deberíamos de controlar en esto de... Estamos en una situación de intervención, ya sea desde psicología, trabajo social, etc., etc. Trabajamos con menores, familias, las vulnerabilidades que se dan en estos contextos. ¿Qué es imprescindible? ¿En qué nos deberíamos de formar? ¿Qué deberíamos de conocer en la relación con la tecnología? Pues partiendo de, pues, bueno, un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? De tener en cuenta toda esta información respecto a competencias digitales y competencias emocionales, creo que los profesionales podemos utilizar a nuestro favor mucho las tecnologías, ¿vale? Uh-huh. Desde la premisa de que la tecnología nunca puede ser un sustituto, sino un complemento, ¿vale? Y puede ser un complemento maravilloso, siempre que lo utilicemos bien, ¿no? Entonces, la realidad es que la tecnología está en su día a día, en el día de nuestros menores, y va a estar. Entonces, hay que estar actualizados, ¿no? Porque obviamente las tecnologías van a un ritmo y tienen una evolución muy rápida y hay veces que vamos un poco a trompicones y nos cuesta un poco adaptarnos, ¿no? Pero tenemos que estar al tanto de todo y como las tecnologías es algo que les atrae tanto, ¿no? Creo que eso es algo que les puede enganchar, ¿no? Y que a través de las tecnologías es cierto que podemos trabajar muchas cosas, como por ejemplo antes hablábamos de utilizar los contenidos, ¿no? A nuestro favor. Uh-huh. Entonces, fenómenos como están pasando ahora con el tema del chat GPT, ¿sabes? Uh-huh. Que está muy en boca. Nuestro amigo GPT. En boca de todos, ¿no? Entonces, sí. Es que lo primero que te genera, yo creo que es un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. Aunque fíjate que fuera del miedo, o sea, yo creo de verdad que la tecnología no puede sustituir a la persona y no lo va a hacer, o sea, sobre todo en temas afectivos y emocionales, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, el tema es que ha llegado ChatGPT, los menores lo están utilizando y lo van a utilizar. Entonces, en lugar de... claro, o sea, en lugar de... Es que esto no lo pueden utilizar, que es que, lo siento, no lo vas a poder controlar. O sea, no, porque lo puedes controlar a lo mejor en clase o en donde estés haciendo una dinámica o lo que sea, ¿no? Pero luego van a llegar a casa y van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? O sea, es igual que cuando prohíbes, digamos, prohibir el acceso a Internet a un menor como castigo. Sí, sí. Van a ir con sus amigos y... lo van a utilizar con otro teléfono móvil, da exactamente igual, ¿no? Entonces, en lugar de prohibirlo, que no funciona nada, creo que hay que analizarlo y ver cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, cómo les podemos motivar, cómo podemos utilizar ese chat GPT para que sea una ayuda, pero que no sea todo, ¿no? Es decir, como que no lo utilicen para absolutamente todo, de tal forma que tienen una duda incluso emocional de, oye, ¿y qué me pasa? ¿No? Pues que me lo diga el chat GPT. Pues es que el chat GPT no te conoce, ¿sabes? Entonces no te puedo contestar a eso. Y entender esa tecnología, cómo está creada y para qué está creada, ¿no? Y es una tecnología que, entre otras cosas, te va a mentir tranquilamente si lo que consigue es apaciguar tu inquietud. Entonces, con ChatGPT ya han hecho pruebas en las que 2 más 2, 4. No, ChatGPT, no es 4, 5. 2 más 2, según mis registros hasta 2021, es 4. Que no, ChatGPT, que no, que contaban en el otro podcast hace muy poquito, un caso, además un desarrollador de inteligencia artificial, dice que no, que mi mujer dice que es 5 y yo a mi mujer no la discuto, es 5. Y ChatGPT le dio la razón y está en redes, o sea, está grabado todo en directo y tal, y hay más casos de este tipo, ¿no? De cuentas básicas, porque no está pensado para buscar la verdad ni entiende el concepto de verdad, ¿no? O sea que eso, llamarle inteligencia es un problema en sí mismo, ¿no? Vamos, eso y por no hablar de los sesgos, ¿no? que tiene ChatGPT. Culturales. Hay quien mete los datos, no sabemos bien quién es, ¿sabes? Pero obviamente tiene muchos sesgos. Entonces, no está, o sea, el ChatGPT no tiene el poder de la verdad, ni muchísimo menos, ¿no? Sí. Y esto es necesario que ellos lo sepan, ¿no? Porque puede llegar también a ser bastante peligroso. Sí, no voy a dar muchos datos, pero hablando con alumnas en clase recientemente,
me comentaban que, bueno, digamos que están apoyándose en ChatGPT para ciertos trabajos que eran cuando acaban los cursos y todo esto, ¿no? Entonces, claro, era como, vale, úsalo. Sí, es una herramienta. Yo esto lo corto luego. No, pero úsalo, pero sé consciente de qué te está transmitiendo. O sea, si lo estás usando como apoyo para cómo redactarías esto, o sea, que puede ser una herramienta brutal, pero es un asistente a día de hoy, ¿no? Entonces, para generar ideas, para que te aporte puntos de vista, incluso para que te haga una tabla de datos basada en fuentes que son totalmente accesibles para todo el mundo y te ahorras el trabajo. Estupendo, esto te lo va a hacer solo y lo va a hacer bien, pero ya no más. O sea, no le puedes hacer que haga un desarrollo, aparte de que no tiene sentido, ¿no? Porque lo que se trata es que tú desarrolles esa habilidad, ¿no? Pero vamos, que es que ni siquiera lo va a hacer bien, porque en cuanto le pides algo un poquito más exigente, lógicamente no tiene la capacidad. Pero vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y sobre todo que no es la única herramienta de inteligencia artificial que hay ahora mismo y que vienen cosas gordas, ¿no? O sea, vienen cosas bastante serias, ¿no? Se vienen cositas, sí. Sí. Entonces, bueno, habrá que ver cómo integrarlo, ¿no? O sea, y sobre todo, no volver a caer en el mismo error de la no apropiación tecnológica en este sentido, de decir, mira, esto de la tecnología no es lo mío, o yo en mi profesión esto no me hace falta, porque si no, a lo mejor te encontrarás que dentro de unos años ya no haces falta tú, ¿no? Es que va a venir, va a llegar, o sea, quiero decirte que, vamos, y de hecho yo creo que lo ha acelerado muchas cosas la pandemia, obviamente. Sí. También trabajo con adultos, entonces te podría decir que anteriormente tendría 1 o 2 pacientes de los adultos online y actualmente tengo a más del 50% de los adultos que veo online, entonces ha cambiado mucho, ¿no? Antes no se contemplaba siquiera eso, o muy poquito, ¿sabes? Solo por una cuestión de que, pues eso, que estás fuera de Madrid, fuera de España, y entonces pues no te queda otra, ¿no? Pero a día de hoy es que las tecnologías están y han venido para quedarse y, como te decía antes, evolucionan rapidísimo, ¿no? Y si no, quizá nos llegará el metaverso y os estéis viendo en un entorno virtual, donde a lo mejor ya en vez de un avatar es una reproducción 3D casi holográfica sobre ti misma, ¿no? Porque evolucionan las cámaras, evolucionan los entornos, o sea, todo va a cambiar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que te decía que no sustituya, ¿no? Otras cosas, es decir, que no sustituya la realidad, el tú a tú, la presencialidad, ni nada de eso, ¿no? Porque si alguien, digamos, que vive su día a día 100% dentro de la tecnología, algo pasa, ¿no? Hay que preguntar qué otras cosas no está haciendo, por qué necesita estar ahí dentro en lugar de estar fuera, ¿no? Totalmente. Bueno, para ir cerrando, que si no vamos a entender muchísimo, vamos a seguir, no tengo problema, ¿eh? Pero sí que vamos a dar un toque ahí de aspecto positivo. Yo creo que este podcast siempre queremos que dejar algún mensaje en positivo, ¿no? Que deje un buen sabor de boca. Cosas que has visto, cosas que ves, en los que la tecnología es transformadora en positivo, ¿no? Esa apropiación tecnológica, ¿no? Es en positivo, ¿no? Yo, bueno, te dejo que te quería incorporar una que ya has dicho, de hecho, pero... Sí, lo primero y más indudable, ¿no? Es que nos permite, pues, conectarnos más a las personas, ¿no? Esto se vio sobre todo en la pandemia, ¿no? La posibilidad de, pues, hacer videollamadas, ¿no? Y estar en pleno contacto con tus familiares. Me parece algo muy, muy bueno, ¿no? Y, pues que tengas familiares fuera de España, ¿no? Y puedas vivir su día a día, realmente es una oportunidad que hace años era impensable y me parece un lujo y algo extraordinario, ¿no? Luego es verdad que ayuda mucho a crear comunidad. Aquí puedo poner como ejemplo pues el mundo gamer y tal, ¿no? Es verdad que antiguamente... Bueno, iba a decir en nuestra generación, bueno, vamos a confirmar en nuestra generación. Sí, ya. Ya tenemos unos años. Los amigos que teníamos éramos los que te tocaban en el colegio y los que te tocaban en tu barrio. Sí. No había nadie más. Era muy geolocalizado. Ya está. Entonces, hoy en día sí que puedes acceder, digamos, a personas que tengan más tus intereses, ¿no? Siempre animo a que los conozcas online, luego saques eso fuera, ¿no? Y lo lleves a la realidad y quedes con estas personas con seguridad, ¿vale?
y demás, ¿no? Pero también me parece algo muy bueno. También creo que los menores pueden encontrar, siempre que los seleccionen bien, ¿no? Buenos referentes, ¿no? Con los que identificarse en redes sociales, ¿no? Que a lo mejor antes tampoco tenían, ¿no? Y que les pueda ayudar, pues, ver personas que normalizan ciertas cosas con las que se identifican. Eso me parece también algo bastante bueno. Y luego también la capacidad de elección que tenemos, digamos, de los contenidos, vuelvo a decir, siempre y cuando elijamos bien, ¿no? Porque no es lo mismo crecer con Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Y Los Serrano, cargadísimos de estereotipos, etcétera, etcétera, ¿no? Que con series como Sex Education, ¿no? O Merlí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y como decía antes también, el utilizar esos contenidos como un poco a nuestro favor, ¿no? Sí que veo, como te decía, adolescentes que sí que me hacen sentir, ¿no? ese halo de esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las series que me tuvo que ver, porque es que es muy en boga, ¿no? de los adolescentes, es Élite, ¿no? Que, bueno, ¿para qué contarte? Pero fíjate que algún adolescente en consulta me ha llegado a decir que no le gusta, ¿sabes? Sí que la acaba viendo porque lo ven los demás, Yeah, ¿vale? claro. Pero por lo menos sí que hace esa parte de pensamiento crítico de es que eso no es la realidad, eso no nos pasa a nosotros. E incluso verbalizarme que era muy peligroso porque los adolescentes chicos, en este caso, ella consideraba que se daban o esperaban una imagen de la mujer que no es a su edad. O sea, que ellas a su edad no son así, no tienen ese cuerpo, ni tienen esas muchas desinquietudes necesariamente, ni hacen todas esas cosas que aparecen en la serie, ¿no? Entonces, cuando te dicen este tipo de cosas, dices, joder, pues qué bien, ¿no? Que se dé cuenta, ¿sabes? Y que, aunque lo vea, que haga ese ejercicio, ¿no? de pensamiento crítico y decir, bueno, esto no es lo que hay realmente en la realidad, ¿no? Esto me recuerda a Gris con John Travolta y John, que eran adolescentes de instituto. Total. Al salir de clase, que algunos tenían ya canas. Bueno, pero es que Élite va mucho más allá. O sea, estamos hablando de que en teoría son adolescentes 15 y 16 años, pues drogas, sexo, tríos, o sea, espectacular, ¿no? O sea, es una cosa que dices tú, oh, wow. No, el día a día, ¿no? Sí, vamos. Quiero adolescentes. Sí. Vale, quería también destacar otra cosa que has comentado y es la relevancia de educar en la apropiación tecnológica de los dispositivos que tienen, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues un teléfono pues ya no es... Vale, ya tiene la edad, ¿no? Toma, mira, ya te corresponde. La comunión, no, es muy pronto. Los 12, dependemos, ¿no? Pero la cuestión es, toma, te dejo el dispositivo y tú te apañas, ¿no? No, sino educar en cómo usarlo, cómo gestionarlo como tal. Y yo creo que ahí hay un aspecto importante. Por ejemplo, en aprender a usar el bienestar digital, la salud digital del propio dispositivo, el poder hacer un ejercicio de consciencia del uso del dispositivo, ¿no? Y que el propio adolescente, la propia adolescente, diga, vale, pues paso tantas horas en esto, paso tantas horas en esto otro, quiero limitarlo o no quiero limitarlo, soy capaz de limitarlo, ¿no? Y esos y otros contenidos son malísimos para el marketing porque, o sea, estamos diciendo esto al final, al principio, pero bueno, no es el objetivo del podcast. Pero sí que me apetece comentar que tenemos un curso conjunto de uso y abuso de medios digitales, infancia y adolescencia, que además lo empezamos en breve, ¿no? En abril. En abril, sí. Con el Colegio de Trabajo Social de Huelva y en el segundo semestre con la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Que, oye, pues a quien le apetezca ya saben, y justo hablamos de todas estas cosas y me recuerda que vamos a tener que hacer otro podcast para poder hablar de, bueno, pues todas estas cuestiones relativas al sexting, el FOMO, todas estas palabrejas así anglosajonas. Y bueno, tampoco hemos hablado del tema de la pornografía, cómo afecta a los menores, lo peligroso que es que esa sea su educación sexual. Sí. Wow. ¿Sabes? Entonces, bueno, es que esto se nos queda cortísimo, claro. Totalmente. Queremos que no sean excesivamente largos, oye, que luego el tiempo es limitado. Pero se nos va de las manos. Sí. Así que nada, estás invitadísima a otro podcast. Encantado. Bueno, ahora lo que te quiero es dar la palabra, lo que quieras decir, ya, a modo de
de cierre, algo que quieras transmitir especialmente o Bueno, sea. nada, solo simplemente darte las gracias, por supuesto, por invitarme a este espacio, que me he sentido súper a gusto y creo que estás haciendo un proyecto muy necesario y muy bonito. Gracias. Así que enhorabuena. Y luego nada, poco más que lo que he añadido, ¿no? Y las frases un poco así más que me gustaría, ¿no? Que se quedaran, ¿no? Esa educar en la realidad para el mundo virtual. Como hemos insistido y seguimos insistiendo, ¿no? En esa parte de competencias digitales, pero también en esa gestión emocional de esas emociones que nos generan en las tecnologías cuando accedemos a ellas, y el que la tecnología no se utilice como sustituto, sino como un complemento. Bueno, pues no se me ocurre mejor cierre, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por pasarte por Social Tech. Gracias a ti. Y nada, con esto cerramos, que lo disfrutéis, ya sabéis, el podcast está en las principales plataformas sociales, sociodigitales, podríamos decir, ¿no? De podcasting, en YouTube, dejándoos un me gusta allá donde lo escuchéis, porque le gusta mucho a los algoritmos y nos viene muy bien para que esto llegue a más gente. Es vuestra forma de colaborar y agradecer el trabajo, si os ha parecido que merece la pena. Y nos vemos en el próximo pod, y con una frase que digo siempre al despedirnos, es tecnología para las personas. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti.